Yo creo que debemos abandonar toda esperanza de que Pedro Sánchez abandone el poder voluntariamente ante cualquier derrota parlamentaria, bien sea la de los presupuestos o cualquier otra. Tiene una capacidad de aguante, precisamente por su ausencia de escrúpulos, que creo que no ha tenido ningún otro político en España. Yo dije hace unos meses en el Parlamento, y he vuelto a repetirlo varias veces, que lo peor de Sánchez estaba por llegar. ¿Tiene usted razones pues para estar satisfechos? En París fue elegido presidente de Patriots for Europe, que es el tercer grupo mayor de la Eurocámara. Es usted presidente de la tercera fuerza en el Congreso y está viendo, supongo que con expectación, todo lo que está ocurriendo. La sensación que tiene hoy usted después de las revelaciones ayer de el señor Aldama, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, déjeme que matice que tengo razones más que para estar satisfecho, para sentir una gigantesca responsabilidad y una gigantesca preocupación ante la situación de España y del conjunto de Europa. Yo creo que ayer la declaración del señor Aldama ante el juez Peinado fue una confirmación de lo que muchos sospechábamos. Fue un señalamiento claro, preciso, de aquellos a los que había corrompido, que se habían corrompido con él. Y yo creo que esto, junto con otras muchas cosas, haría caer un gobierno en cuestión de minutos en cualquier sociedad democrática. Lo que estamos viendo en España es de ciencia ficción, porque evidentemente lo que ayer ocurrió es de una naturaleza gravísima, pero quizá no debería sorprendernos, porque quien pacta con terroristas, pues cómo no va a tener capacidad para robar, ¿por qué va a tener escrúpulos para robar? Por lo tanto, poca sorpresa ante lo que ocurrió ayer, pero bueno, esperanzados también en que avance la investigación y en que los corruptos se sienten en el banquillo. Poca esperanza en que abandonen el poder voluntariamente, porque creo que el señor Sánchez en este momento necesita todo el poder para defenderse de la acción judicial. Necesita todo el poder para usar la Fiscalía de manera atroz, como hace él, para intentar presionar a los jueces, para intentar presionar a los medios de comunicación, porque sabe que en estos momentos su salida del poder es un camino muy rápido hacia el banquillo. Y por lo tanto yo creo que no deberíamos confundir a los españoles con falsas esperanzas, diciéndoles que hay algún tipo de posibilidad de que Sánchez abandone el poder voluntariamente. ¿Ustedes, Vox está personado en el caso? ¿Van a pedir alguna ampliación de la causa? Bueno, nosotros lo que hemos pedido es la imputación del señor Sánchez después de las declaraciones de ayer de Aldama. Estamos personados en este caso y en todos los casos de corrupción. Lo hemos hecho desde el inicio. Creemos que lo que está pasando en España hace mucho tiempo es de una gravedad extraordinaria, no desde el golpe de Estado del año 2017, quizás incluso desde antes, pero de una manera muy intensa desde ese golpe de Estado. Nosotros aún no teníamos representación y nos personamos en los tribunales y hemos seguido haciéndolo. Hay quienes dicen que judicializamos la política, pero nosotros utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para luchar contra la corrupción. Hemos empleado las mociones de censura, las iniciativas parlamentarias, las acusaciones en los tribunales personándonos como acusación popular, hemos convocado movilizaciones, incluso hemos hecho una campaña internacional para explicar en Europa y a todos nuestros socios internacionales quién es Pedro Sánchez y hasta qué punto este gobierno está envuelto en la corrupción. Y nos habría gustado tener una compañía mucho más sólida del resto de la oposición en todo esto, en vez de el pacto europeo entre populares y socialistas, que creo que fue un balón de oxígeno de una naturaleza tremenda para Pedro Sánchez. Bueno, precisamente de ese pacto lo quiero hablar porque con quien ha pactado es... bueno, digamos que los grupos, esto hay que entender bien el mapa. Usted formaba parte, ustedes, el partido Vox, formaban parte en el Europarlamento del ámbito o cercano a la señora Meloni y ahora es del ámbito cercano al señor Orbán, que es el señor húngaro. Pero tanto con la señora Meloni como con el señor Orbán, el señor Sánchez, ha llegado a un tipo de acuerdo. Es decir, no solo la oposición, en este caso el Partido Popular, también el señor Sánchez ha llegado a acuerdos, no con ustedes directamente, pero sí con el grupo en el que ustedes están. No, en absoluto. El grupo Patriots votó en contra, en bloque, contra la señora Teresa Rivera,
y no hay ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de duda en todo el grupo Patriots. Esa noticia no sabemos muy bien a qué obedece, y ese es el grupo del que formamos parte y el grupo que yo presido, que no es el grupo del señor Orbán, es el grupo de 11 naciones diferentes, que representa en votos en el Parlamento Europeo a casi 20 millones de europeos, y yo creo que a muchos más si tenemos en cuenta las elecciones nacionales, y ese grupo ha actuado como un bloque. Lo que hay es un acuerdo de vicepresidencias entre los populares, los socialistas y los liberales progres en la Unión Europea, al que se ha incorporado Italia, y es un acuerdo del que nosotros no formamos parte, pero es un acuerdo esencialmente entre populares y socialistas, que son las dos fuerzas mayoritarias. Y nosotros hemos votado en contra de todos los comisarios, salvo del comisario propuesto por la señora Giorgia Meloni. Claro, pero el apoyo del PSOE al candidato de Víctor Orbán sí es cierto. Y ese candidato, lo que no es cierto es el apoyo de Patriots ni de Teresa Rivera, ni de Víctor Orbán a Teresa Rivera. Eso es una falsedad que se ha publicado estos días en los medios de comunicación, y lo que sí es cierto es que quien tiene la sartén por el mango es el Partido Popular. El Partido Popular es el que podía haber impedido que Teresa Rivera estuviese en esa terna. Yo he logrado que el grupo Patriots tenga una oposición. Otros pues no han tenido capacidad o no han hecho los deberes. Han hecho mucho ruido en España oponiéndose, pero lo cierto es que forman parte de ese grupo, y yo creo que una vez que esta votación se confirme, pues ellos deberían tomar algún tipo de decisión. Volviendo a España, lo de ayer, los acontecimientos que se están produciendo y que pueden producirse, es decir, los que pueden llegar, porque se especula con que efectivamente en pocos días tengamos más revelaciones sobre este caso, ¿acerca en algo más las posturas del Partido Popular y de Vox para un entendimiento posterior? Bueno, es que el problema, yo creo que no es la voluntad de Vox para tener un entendimiento con el Partido Popular. El problema es la voluntad del Partido Popular para tener un entendimiento con el Partido Socialista. Yo creo que lo que está pasando en España, el nivel de corrupción del Partido Socialista en materia económica, con casos como los que han mencionado ustedes antes, el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, con las actuaciones en el Tribunal Constitucional para que se vayan de rositas los corruptos del Partido Socialista de Andalucía, con el asalto a las instituciones, con la depravación moral en la actuación respecto a las inundaciones en Valencia, dilatando la ayuda porque aquello está en manos de un gobierno de otro color, con el expolio fiscal, pues nos tiene que hacer ser conscientes que estamos ante la Rosa Nostra. Estamos ante un partido socialista, estamos ante un presidente Sánchez dispuestos a cualquier tipo de cosa. En eso yo creo que no puede haber matices, tiene que haber una distancia infinita que nosotros hemos practicado con una oposición sin cuartel durante estos últimos 5 años. Eso no se puede compadecer con aquellos que de vez en cuando le salvan al gobierno. Me da igual en el decreto de ayudas a Valencia, que es un decreto trampa, que es una auténtica ofensa a las víctimas de Valencia, que no supone realmente una ayuda, que va a hacer imposible la reconstrucción, que con los acuerdos en materia judicial o el acuerdo en la Unión Europea. Nosotros tenemos la mano tendida al Partido Popular permanentemente, pero el Partido Popular ha decidido virar esos pactos hacia el Partido Socialista, también en las regiones donde decidió el reparto de inmigrantes ilegales en un acuerdo con el gobierno de España y que hizo que nosotros tuviéramos que abandonar los gobiernos. Dicho lo cual, nosotros estamos tendiendo la mano permanentemente para construir una alternativa y estamos dispuestos a lo que sea necesario para ello. ¿Cree usted que alguno de los grupos que ahora mismo apoya a Sánchez al menos cambiaría de opinión, si no para votar una moción de censura en la que votaran junto a usted, señor Abascal, y el señor Núñez Feijóo, si no apoyaran el gobierno de Frankenstein? ¿O ese es un bloque que está muy unido por la argamasa de determinados intereses? Bueno, yo creo que es un bloque que está unido por la falta de amor a España. Y yo creo que necesitan y disfrutan de un gobierno débil en España, porque eso les permite debilitar a España, debilitar el proyecto nacional, la concordia entre todos nosotros. Y por eso creo que debemos tener muy pocas esperanzas. Creo que a ellos les viene bien esta situación y por eso a mí no me gusta confundir a los españoles. A mí no me parece mal presentar una moción de censura. Yo he presentado 2.
para que se realice en el Parlamento un debate sobre lo que está haciendo este gobierno, para que todos podamos hablar sin límite de tiempo, porque en las mociones de censura quien las presenta puede hablar mucho y normalmente en el Parlamento el gobierno puede hablar lo que quiere y nosotros tenemos muy pocos minutos para explicar nuestras posiciones. Es decir, yo no soy contrario a presentar una moción de censura, pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas que disfrutan de un gobierno débil y que quieren un gobierno débil en España puedan llegar a apoyar una moción de este tipo. Bueno, y la nueva Comisión Europea, incluida Teresa Rivera, ¿cree usted que el nombramiento de Teresa Rivera, con todo lo que hay, puede pender todavía de un hilo o no? Pues tengo la impresión de que no pende de un hilo. Creo que también en España se nos está confundiendo con una alaraca, con un ruido excesivo por parte del Partido Popular, haciendo como que trata de impedirlo, pero en el fondo pensando ellos que no pueden impedirlo, que no tienen capacidad de influencia sobre el Partido Popular Europeo, para luego quedar ante la opinión pública como que han hecho todo lo posible, ¿no? Por lo tanto, yo tampoco tengo muchas esperanzas en poder impedirlo. Lo que tengo es toda la preocupación en la continuación de este pacto entre populares y socialistas en Europa, porque es el pacto que alumbra otros pactos, como el Pacto Verde, que son tan negativos para nuestro pueblo, para la agricultura, para la industria, para la construcción de infraestructuras hidráulicas como las presas, y que en el fondo está detrás de catástrofes como la que hemos vivido en Valencia. Por lo tanto, tampoco en esto yo quiero confundir a los ciudadanos. Me da la sensación de que finalmente Teresa Rivera será elegida y que no pasará nada, y que el Partido Popular y el Partido Socialista seguirán gobernando juntos en Bruselas. El señor Trump, usted le conoce. ¿Qué cree que va a hacer estos 4 años de gobierno? ¿En qué nos puede afectar a los españoles y a los europeos en general? Bueno, yo creo que lo que va a hacer es defender sus intereses nacionales y defender su propia industria, pero también otras muchas cosas. Y va a hacer, por otra parte, lo que nos gustaría hacer a nosotros, con nuestros propios productos y con nuestra propia industria. Y pienso ahora en el campo y en cómo nuestro campo está invadido por productos de Marruecos, por productos de otros lugares que no son producidos en condiciones de igualdad con nuestros productores y que en muchos lugares y en muchos casos dan lugar a problemas sanitarios. Por lo tanto, yo estoy a favor de ese tipo de protección de nuestro producto y de nuestra industria también, y no voy a reprochárselo a nadie. Pero por otro lado, yo creo que lo que va a haber es una batalla por la libertad y contra la ideología woke como nunca se ha planteado, y creo que eso es un motivo de esperanza para los españoles y para todo el mundo occidental. Yo creo que la victoria de Donald Trump, con los riesgos que eso pueda entrañar en el momento que defiendan sus intereses en materia económica, también abre muchísimas posibilidades para muchos españoles, y creo que hay muchos españoles contentos con esa victoria y hacen bien en estarlo. Se le atribuye a usted, o se le achaca más que se le atribuye, no defender a Ucrania o no estar del lado de Ucrania. ¿Tiene usted la oportunidad de decirme lo contrario, si es que es así? Es curioso porque nosotros hemos sido muy claros desde el principio de la agresión rusa, y lo digo en esos términos, de la agresión de Putin, hasta el punto de que convocamos a todos nuestros socios internacionales en Madrid poco antes de la invasión y pusimos un papel encima de la mesa y todos ellos firmaron un documento de condena de la incipiente agresión rusa en aquel momento, y nuestra posición ha sido clara en todo momento. Y ahora bien, es evidente que hay que manifestar preocupación en estos momentos. No se trata de que Ucrania no tenga razones. Lo que desde luego no hay razones es para una tercera guerra mundial. ¿Cree usted que esta podría estar a las puertas si responde Putin tal y como ha anunciado? Bueno, tal como ha amenazado, para ser más exactos. Pues eso ya es impredecible. Yo no soy un experto en geopolítica, pero lo cierto es que si armas occidentales de la OTAN atacan suelo ruso, la respuesta que ha dado Rusia es muy clara, y a partir de ese momento pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y a todos lo que nos gustaría es que esto acabe cuanto antes, la verdad. ¿Tiene Antonio Naranjo alguna pregunta para usted, si no le importa? Sí, buenos días, señor Abascal. Mire, al parecer ya han dejado ustedes de ser fascistas para los socialdemócratas europeos y españoles. Pero sorprendentemente, en una familia, no digo que sea la misma ideológica, pero sí parecida, cuesta más entenderse. ¿Qué le pasa
a los partidos del centro, a la derecha en Europa, para que les cueste tanto entenderse entre ellos? Bueno, lo que pasa es que en realidad los partidos del centro derecha en Europa, y por eso muchos de ellos están desapareciendo, han dejado de defender los verdaderos intereses de sus nacionales por los pactos migratorios que han condenado a muchas sociedades a la construcción de guetos, a la inseguridad, a la degradación de los servicios sanitarios y de los servicios públicos, los servicios sociales. También el Pacto Verde, que ha hecho un daño extraordinario a la industria y al campo en Europa. Y yo creo que eso ha hecho que muchas fuerzas nuevas, que hablan con más claridad, empiecen a obtener los apoyos. Es difícil entenderse desde esas fuerzas a las que yo represento en Europa en este momento con grupos como el Partido Popular Europeo, que están mucho más cerca de las posiciones de los socialistas en todos los órdenes. Pero yo creo que eso irá cambiando por razones electorales. Y el Partido Popular Europeo, en sus distintas versiones, tanto en Italia como en Francia, solo pacta con los partidos soberanistas, con los partidos patriotas, cuando está por detrás de ellos. Antes nunca. Antes, si tiene la opción, pacta con el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que no es una dificultad nuestra, creo que es una falta de análisis de las verdaderas propuestas políticas que hace, por ejemplo, el Grupo Patriots en Europa o el Grupo de Conservadores y Reformistas por un lado, y las que hacen populares y socialistas por otro, que tienen otra naturaleza. Vuelvo a la política nacional como colofón. Si Pedro Sánchez, viendo que ayer sacó esa reforma fiscal un poquito de chichinabo, pero bueno, la medio sacó adelante, ya veremos lo que puede progresar. Si no salen los presupuestos generales, como algunos grupos amenazan con votar en contra de los suyos, ¿cree usted que eso supone la continuidad del gobierno o realmente se hace fuerte en la Moncloa y ya puede llover que algún día escampará? Yo pienso esto último que ha planteado usted. Yo creo que debemos abandonar toda esperanza de que Pedro Sánchez abandone el poder voluntariamente ante cualquier derrota parlamentaria, bien sea la de los presupuestos o cualquier otra. Tiene una capacidad de aguante, precisamente por su ausencia de escrúpulos, que creo que no ha tenido ningún otro político en España. Yo dije hace unos meses en el Parlamento, y he vuelto a repetirlo varias veces, que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y sigo pensándolo. Y eso que desde que lo dije han pasado cosas mucho más graves, y Sánchez ha hecho cosas mucho más graves. Pero creo que no hemos visto todavía lo peor. ¿Cree usted que puede tener problemas con la justicia? Bueno, yo creo que ya los tiene. Tiene problemas con la justicia, quien tiene imputado a su hermano, a su mujer, a su número 2, y quien ha sido acusado precisamente en el día de ayer por un testigo de ser el jefe de la trama y de estar al tanto de todo. Los problemas con la justicia ya existen, y yo lo que le deseo al señor Sánchez es que tenga un juicio justo, pero que se siente en el banquillo. Don Santiago Abascal Conde, muchísimas gracias por esta mañana, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenos